Así que es súper importante cómo eh, nosotros comunicamos y, y desde ahí poder tener este diálogo abierto y conversacional para que realmente exista ese feedback de saber que lo que usted nos está compartiendo también lo estamos recibiendo. Exacto, y esa es la idea, tener un diálogo. De hecho, hay muchos alumnos que me han hablado, por favor, no tengan problema de hablarme por WhatsApp. Yo de repente tengo mi tiempo, pero siempre respondo. Ya. Volviendo a la clase, entonces sepan que cuentan con nosotros para apoyar en lo que sea. Ya, y quienes no alcanzaron, tienen esta semana para enviármelo. Mi idea es ver calidad de trabajo más que cantidad, así que cada vez menos cosas que hacer, pero sí quiero ver cómo usted piensa, cómo usted está internalizando los conocimientos. Hoy nos toca la clase más íntima que podría darles, hermano. Sobre todo para quienes estamos en el ministerio hace varios años, esta clase es como una carta de amor al pastor, al pastor. Eso es un término que se utiliza mucho en la crítica literaria. Es una carta de amor a quien está en el ministerio y a quien le ha pasado ser, ser ministro, ser pastor, diácono, oficial. Es un trabajo ingrato, un trabajo que lleva muchos sinsabores y es un ministerio de entregarse constantemente. Es algo sobrenatural porque naturalmente al hombre no, hoy en día no le nace, oye, ¿qué tipo de gente voy a pastorear gente hoy? ¡Qué alegría! Hoy voy a pasar menos sueño, hoy voy a estar menos con mi familia. El ministerio es exigente y la gente muchas veces injusta con nosotros. Pero lo importante es que quienes tenemos estos llamados para servir a la iglesia sepamos y nos formemos en estas áreas, ¿ya? Hoy nos vamos a centrar hablando de la clase, haciendo un raconto de la clase anterior. Habíamos hablado de que la acción pastoral tiene varias dimensiones. Está la dimensión congregacional, que es la pastoral de la iglesia. Vimos modelos pastorales en los profetas, en distintas áreas bíblicas y teológicas. A modo de pincelado, porque en serio, hermano, hay hermanos y hermanas que le dedican esto toda su vida, ¿ya? A este estudio. Ahora, para fines estrictamente pedagógicos, seguiremos con esta taxonomía, con esta diferenciación de la pastoral ad intra hacia adentro y que le llamaremos pastoral eclesial y una pastoral ad extra, que es hacia afuera o allende, ¿ya? Allende era una palabra antigua para decir que más allá. Entonces, hoy nos centraremos, ¿ya? En el trabajo pastoral eclesial, ad intra, el trabajo del pastor y de su equipo, y veamos los modelos de pastorado, ¿ya? Primero, eh, clásicamente se entiende que la tarea pastoral, aquí en Chile, sobre todo entre los nuestros, se ha entendido como básicamente predicar el evangelio, lo cual no está mal, ¿ya? La tarea permanente de la iglesia siempre ha sido concientizar, es comunicar el evangelio, que ahí hay predicación, evangelismo y educación cristiana, eh, y también guiar a los creyentes hacia la adoración, al compromiso con el reino de Dios. Esta es la tarea permanente de la iglesia y del ministerio, predicar el evangelio, vivir el evangelio y enseñar a vivir el evangelio a la comunidad y predicar el evangelio a quienes no tienen al Señor Jesucristo en su vida. Eh, Eso es la labor ministerial y también cuál es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es ser parte, es ser una comunidad de santos, porque la iglesia está llamada a esta santidad. Y como último, ser una comunidad que sirva al mundo. Y eso la iglesia evangélica en Chile lo ha hecho tantas veces y hemos sido tan poco apreciados. Porque donde hay catástrofe está la iglesia evangélica, donde hay necesitado siempre ha estado la iglesia evangélica. Cuando nadie quería trabajar en los módulos de los rematados en la cárcel, estaban los evangélicos. Cuando nadie vio a los niños, aparecieron las escuelas dominicales como una idea evangélica. Yo siempre voy a reafirmar y les voy a decir, queridos, que la iglesia ha parido demasiadas cosas buenas para esta civilización. El problema es que le hemos permitido que se secularice, que lo tome el Estado. Y nosotros hemos abandonado espacios y nos hemos comido un cuento que nos dice,
Ay, es que la fe es una cosa interior, interna, y no, la fe es algo público. Y si nos quieren quitar ese derecho es porque nos quieren quitar otros derechos más. Entonces, hay que formarse para argumentar, ¿ya? Y conocer nuestra historia, nuestra labor y nuestra teología. Hoy vamos a hablar de lo que es la pastoral etaria, que es la pastoral, hay varios tipos de pastoral que corresponden al ministro, ¿ya? También a la iglesia tangencialmente, pero aquí nos centraremos a quienes están o quieren estar en el ministerio. Porque la iglesia tiene miembros, pero si vemos a la iglesia como una cosa homogénea, nos estamos equivocando rotundamente. La iglesia se compone con diferentes personas, con diferentes personas en diferentes estadios de la vida. Eh, Hace poco tuve el privilegio y también la pena de acompañar a la familia de mi vecino porque su hijo se había suicidado. Nunca en mi vida había visto eso. Y nadie te prepara para eso. Y les digo, el ministerio, Dios te guía como el Espíritu Santo te guía por donde quiere. Y uno nunca sabe dónde va a servir, dónde el Espíritu te va a guiar como a Felipe, que fue tomado, pum, lo dejó en un lugar cerca de donde tenía que hacer misión y después, pum, fue llevado a otro lugar. Eso también es un modelo ministerial. Por lo tanto, ¿cuál era el deber de Felipe? Estar concientizado, conocer, estar atento a lo que está pasando. Porque el Espíritu Santo, nosotros nos preparamos, pero nos preparamos porque el Espíritu Santo nos guía donde quiere. Y la iglesia es una familia de la fe, pero que está compuesta de muchas realidades, que tenemos que ser conscientes de estas realidades. Porque predicar un día domingo puede llegar a ser muy fácil si comparamos la labor del predicador solamente. Pero un pastor no es solamente un predicador. Y esto lo veremos, y en esta clase esperaré que podamos llegar a eso, a entender que la pastoral, lo que les he dicho, cuando terminemos este curso, ustedes se darán cuenta de que faltan demasiados obreros para la vid del Señor. Eh, una de las áreas que el pastorado tiene que aprender y debería, sería bueno, es entender la psicología evolutiva, dado que, o áreas de la psicología, tener nociones de psicología pastoral, porque hay muchos problemas de diferentes áreas. Un ejemplo, primero, hablemos de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia, que son etapas de la vida importantísimas. La pastoral juvenil, tenemos la pastoral del adulto, la pastoral de la tercera edad, la pastoral de transición, la pastoral de matrimonio, que esta incluye la unión, la separación, el divorcio, incluso el volverse a casar. Esto lo conversaremos, ya así que tranquilo, que se viene interesante, estoy dando la introducción. La pastoral de la mujer y la última pastoral, que no es la menor, aquí donde yo me voy a permitir como docente hacer un llamado, la pastoral de la familia ministerial, porque quienes están en el ministerio necesitan pastoral. Nosotros los anglicanos tenemos al obispo y el obispo es como el pastor de los pastores, que en otras iglesias se llama superintendente y otras iglesias pentecostales también tienen obispo, porque los pastores también necesitan ser pastoreados. La primera pastoral que veremos es la pastoral de la niñez, que comprende desde de la niñez, de la pubertad y de la adolescencia. ¿Ya? Después en otras clases ustedes podrán ver esto ya en la psicología pastoral, qué sé yo, podrán ver en mayor precisión. Las iglesias están llamadas a cumplir una tarea profética en cuanto a la defensa y la promoción de los derechos de los niños y las niñas, y sobre esto hay antecedentes históricos. En el siglo XIX, con todo esto de la industrialización en Inglaterra, había mucho movimiento y en Inglaterra en específico y Europa se levantaba los socialismos, los comunismos, los marxismos, que venían a tomarse la voz de la sociedad porque querían tomarse el poder, obviamente como toda ideología política. Pero ¿sabían qué fue lo que salvó de ese tipo de invasiones a Inglaterra? La iglesia. Y una idea fue la escuela dominical. Los niños, antiguamente, yo soy de Lota, y yo todavía escucho historias de mi abuelo, de mi antepasado, que comenzaban su trabajo en la mina, y bueno, en los libros de Baldomero Lillo, Subterra, Subsole,
donde explican que los niños ya cuando cumplían 5 8 años ya comenzaban a trabajar en la mina. Eso pasaba en Inglaterra y de aquí también en Lota, en la octava región del Biobío. Y la iglesia, viendo ese problema que estos niños, ojo que eso se asociaba a alcoholismo infantil, tabaquismo infantil, una mala vida, su vida se acortaba, y alguien en la iglesia dijo, oye, estos niños no saben ni leer ni escribir. Y así comenzó la escuela dominical, y la escuela dominical comenzó por grupos de personas de iglesia queriendo alfabetizar a los jóvenes. Pero mediante esa alfabetización, ¿saben lo que hacían? Lo alfabetizaban con la Biblia. Y así ellos podían sembrar la semilla del evangelio entre estos jóvenes, entre esta niñez. Hoy en día la niñez también sigue siendo vulnerada. Si usted ve, yo soy trabajador social, nosotros sabemos de los hogares de niños, me tocó investigarlo para mi tesis de licenciatura. Y fue una realidad horrorosa, porque el Estado los quita, los aparta de las familias, pero los lleva a lugares donde muchas veces se les vulnera. Hace poco, cuando fui a Santiago, me tocó visitar una iglesia. Y en esta iglesia, hace muchos años, hermanos, que no veía niños tan flaquitos como estos niños que eran venezolanos. Y en esta iglesia lo invitaban a la escuela dominical. Los chicos iban a tomar desayuno. Iban solamente, quizás, y a jugar. Pero era la iglesia la que le estaba dando ese espacio que merecen. Porque todo niño merece una familia. Todo niño merece una buena alimentación. Todo niño eso merece. Más que transiciones extrañas y experimentos como lo que se están queriendo implementar. Un niño merece una familia, papá y una mamá. Un niño merece una iglesia que también lo acompañe y lo ayude. Porque en serio, si usted no se da cuenta que los niños, ya sean los niños de la iglesia como los niños fuera de la iglesia, porque también la estrategia de la escuela dominical también atrae familias. Porque los niños entusiasmados le cuentan lo que aprenden a la familia y las familias completas llegan. Eso lo viví porque fui profesor de escuela dominical hace muchos años atrás, con el pastor Huerta en Iglesia de Dios de Misiones Mundiales. En América Latina, esta labor de la iglesia de proteger a la niñez, incluso de enseñarle a nuestros niños a protegerse de tanta ideología extraña que se le enseña en las escuelas, es una labor de la pastoral. Ahora les voy a hacer una pregunta, no me la respondan ahora, meditémosla. ¿Un pastor alcanza para ver toda la niñez de una iglesia? Porque la niñez necesita trabajos específicos, necesita una formación específica. De hecho, los psicólogos y los pedagogos tienen que estudiar psicología del desarrollo para poder entender cómo actuar en ciertas etapas del desarrollo. Y hoy en día les recomiendo, hermanos, buscar también cursos sobre prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos, porque se está dando mucho caso de jóvenes, de niños con intentos e ideaciones suicidas. Miren la obra del demonio. Y qué mejor que la iglesia se esté formando para poder formar a las familias y así fortalecer a la familia en ese tipo de aspectos. El diálogo. Antiguamente, papá solamente salía a trabajar o mamá solamente salía a trabajar. Hoy es papá, mamá y hasta los primos van a trabajar. ¿Y quién se hace cargo de los niños en la casa? La iglesia debe ser, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Entonces me parece inmoral que en una iglesia, porque hacen ruido, no participen de la iglesia. Es no entender el diseño de Dios, lo que Dios quiere para la vida humana. El Señor nos convoca a vivir, y aquí hay un hermano que les voy a recomendar, un teólogo que se ha especializado, un teólogo bautista que se ha especializado en la niñez, que se llama Harold Segura, que tiene un libro precioso que se llama como Teología de la Ternura. Y en ese libro él habla exclusivamente de la niñez y cómo la iglesia ha dejado muchas veces ese deber de cuidarla, de proteger a la niñez, de estar constantemente abogando por sus derechos. Las familias de la iglesia deben ser también concientizadas porque si hay familias disfuncionales, porque sí, en la iglesia se dan situaciones disfuncionales, esas familias deben ser tratadas por la iglesia, acompañadas, ¿ya?
Y no solamente una labor pedagógica, sino que una labor psicológica, una labor sentimental, una labor que tiene que ser integral. Aquí estamos hablando de un evangelio integral. Eh, A ver, voy a citar lo que dice Harold Segura. Dice, las iglesias están llamadas a cumplir una tarea profética en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas. En América Latina, el Caribe, esta es una labor impostergable. También les compete una labor pedagógica que incluya a los más pequeños como sujetos activos y protagonistas centrales del actuar de Dios en su historia. Tenemos que incluir a los niños porque Dios también les sale al encuentro a los niños. En medio de una creciente e inhumana exclusión de los más débiles, el Señor nos convoca a vivir con radicalidad los principios de la inclusión, solidaridad y del respeto. Me refiero con respecto a la niñez. Esta labor, esta labor pedagógica incluye también un cambio de modelo bueno, eso lo habíamos visto, en que se les permita decirnos su verdad y también mostrarnos su camino al reino, cómo ellos ven el reino. Hay una metodología de escuela dominical que la pueden ver en internet, en YouTube y en la página, que se llama Goody Place. Es una metodología para enseñarle a los niños desde el juego las verdades del reino de Dios, que es muy entretenida. Tiene toda una manera. Después, mañana, si Dios quiere, les voy a pasar los links para que vayan viendo ese referido. Y también los niños requieren que la proclamación sea entendida por ellos también. En la liturgia o en el culto anglicano hay dos principios. Primero, que sea edificante, ¿cierto? Y segundo, que sea entendido por todos de la iglesia. Y los niños también son parte de la iglesia y merecen tener su culto o por tener su lugar en el culto. Yo sé que la iglesia pentecostal, la mayoría, tiene un espacio donde llegan de la escuela dominical o la escuela sabática, algunos que observan el sábado, y los niños exponen lo que aprendieron. Y eso es muy positivo, es muy positivo. Y de aquí les podría hablar de muchas más cosas. También hay temas patológicos, hay temas sociológicos, pero veamos que la pastoral de la niñez, de la pubertad y de la adolescencia, veámoslos como espacios también de pastoral y que necesitan agentes especiales, ojalá agentes especializados, ¿ya? Y tener, ojo, también buscar tener protocolos para proteger a la niñez. Si ustedes, ¿qué hacen ustedes si un niño o niña les dice alguna situación de abuso, de maltrato? ¿Cómo debiera actuar la iglesia respecto a eso? La iglesia debiera tener protocolos. Hermanos, hermanas, hermanas, no sé si hay una hermana por acá. A todos les digo, ustedes no saben cómo es atractivo para las familias de hoy, para la gente de generación Z, millennial, que la iglesia tenga protocolos para ese tipo de cosas, porque se van a sentir seguros y acogidos. Y la idea es que la iglesia sea ese espacio donde la gente se sienta segura y acogida, que hayan protocolos claros en caso de alguna denuncia y que las denuncias se hagan. Porque para que ustedes sepan, por ley, cualquier persona que escuche una denuncia de abuso de parte de un menor está obligado a hacerse parte de la denuncia. Entonces, como medida, sería muy bueno que invitaran a un psicólogo especializado o alguna persona especializada a su iglesia para que pueda exponer de cómo proteger a la niñez. Incluso de aquí de nuestro seminario podríamos levantar una instancia. Cristian, cortito para poder avanzar. Sí, bien cortito, bien al hueso. De hecho, hoy día hasta el tema de las desregulaciones emocionales se están viendo, porque no solamente el tema del abuso o algunas situaciones complejas, sino que el tema hasta de la desregulación emocional, niños que, como bien usted dijo, no tienen a lo mejor una familia constituida o no se sienten protegidos, están viviendo situaciones dramáticas como esa. Sí. Yo trabajé como profesor de educación evangélica y me partió el corazón encontrarme con alumnos que tuve en kinder, yo di clase en kinder, verlo ya en quinto, cuarto básico, medicados, pero que se lo habían sacado de su familia, medicados. Y siempre he tenido de hecho, después de mi investigación de licenciatura, tuve que pedirle muchas gracias al Señor porque terminé muy mal. Darnos cuenta que los políticos hacen muchas gárgaras con lo que se supuestamente hacen por los niños, pero cuando uno como especialista analiza las políticas públicas se da cuenta que no se hace nada. Quizás porque no están dispuestos, no lo sé.
Y si a ti te duele lo que te estoy diciendo, quizás Dios te está llamando a esta pastoral. No lo sé. Ese es un área de la pastoral. Veamos la otra, que dentro del contexto de la pastoral etaria, ¿ya? Por rango etario. La pastoral juvenil es más conocida y se puede ser definida como el cuidado integral de los miembros de la etapa de desarrollo conocido como juventud. En esta etapa donde están todas ya las hormonas están a flor de piel, están viviendo esta parte de su desarrollo, ¿cierto? Y la pastoral juvenil, como los chicos están abiertos, es compleja. Porque en esta etapa los chicos están haciendo preguntas capitales, pero y quieren ser revolucionarios. Muchas veces los partidos políticos de extrema buscan a jóvenes de esta etapa en las escuelas, esto yo lo vi, para radicalizarlo porque esta es la etapa donde ellos aprenden y definen qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Van así, en esa búsqueda, y se van empoderando. Y esta etapa es muy importante para los jóvenes de la iglesia porque en esta etapa se suelen ir. ¿Por qué? Porque y este es el principio, hermanos, que quiero que ustedes se los voy a dar para un examen. La oscuridad, o sea, ¿qué pasa cuando la iglesia abandona un área de la humanidad? La llena el demonio. Cuando la iglesia se despreocupa de los pobres, viene un compadre, viene una ideología demoníaca y lo utiliza, los instrumentaliza. Cuando la iglesia deja de servir a su comunidad donde está, viene el político y le hace ¡Ah, Dios santo! Los convierte en clientes, porque eso es lo que buscan los políticos. La iglesia es mucho más alta y el pastorado es mucho más alto que eso, porque el pastorado busca dar sin buscar recibir nada a cambio, porque lo hacemos por el reino. Los jóvenes tienen necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, vocacionales. Un ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta por qué las iglesias mormonas, estas sectas mormonas que están en todas partes, tienen todas tienen cancha o de baby fútbol o de básquetbol o las dos al mismo tiempo? Por eso mismo, porque saben que si se ganan a los jóvenes, se gana una persona para toda la vida y quizás una familia. Serán herejes, pero son inteligentes, hay que reconocerlo. La pastoral juvenil también necesita conocimiento específico y aquí también donde se da mucho el tema de la ideación suicida, el tema de... Y esto es una realidad que tenemos que tener en cuenta en la pastoral juvenil, sobre todo en las poblaciones, hermanos. Las bandas narcos están reclutando jóvenes, porque los jóvenes son inimputables. Y como son inimputables, aquí tenemos un problema político. ¿Por qué? Porque los políticos cada vez buscan bajar más las edades para poder penalizar. Pero eso no es el problema. El problema es que ¿qué está llevando a los jóvenes a ser captados por las bandas? Dinero rápido, vida rápida y fácil, dinero por todas partes, éxito. Y es todo el éxito que verán en su corta vida porque mueren muy jóvenes. Y esas dinámicas se están dando en Chile. Y es necesario que exista una pastoral que les dé esperanza, que les dé orientación vocacional, que les diga, mira, en Cristo hay algo más allá. Y eso a mí mi pastor lo hizo conmigo. Yo era un joven punk que llegó a una iglesia pentecostal a robarme un afinador de bajo. Y llegaron mis pastores, me predicaron el evangelio, éramos 5 que íbamos a hacer desmanes y me quedé yo. Y ahí el Señor me llamó y estuve con mis pastores. Y todavía, aunque ya pertenezco a otra denominación, todavía los honro, porque ellos vieron en mí más que un punky, vieron un ser humano que necesitaba a Cristo. Y gracias a ello, a punta de patadas me mandó a sacar el cuarto medio porque no tenía ni segundo medio. Me metió a sacar tercero cuarto. Y no conforme con eso, de un día me dijo, oye, por qué no te hacías un diplomado en algo de Biblia? Y yo iba a hacer un diplomado, y ya llevo más de casi 20 años en esto. ¿Se dan cuenta cómo en esa etapa juvenil tú puedes cambiar vida? Hermano, el joven que se me fue de las manos, mi vecino, porque les cuento, mi vecino, yo escuché el grito de mi vecina, yo pensé que le estaban ultrajando, yo entré como Tarzán, no sé cómo entré, y vi a mi vecino colgado, y me tocó descolgarlo, viejo. Estaba mi esposa también.
Y mi vecino es el niño que vi crecer toda la vida. El joven que vi crecer, entrar, pasar por la etapa, verlo curado una que otra que ve, cruzar palabras. Tú con un abrazo le puedes cambiar la vida a un joven. Tú con escucharlo, con decirle Dios te ama o te quiero, le puedes cambiar la vida a un joven o una jovencita. Es importantísimo, sobre todo en estos tiempos que los chicos tienen más riesgo, tienen la ideología estúpida y que están hoy en día en boga, que es de moda, tienen las políticas estúpidas hoy en día y en boga, tienen a los narcos que los quieren reclutar. Y la iglesia, hermano, la iglesia. Por eso les digo, un principio de guerra espiritual, por decirlo así, es que todo lo oscuro, lo que la iglesia deja en oscuridad, lo que la iglesia no ilumina, lo toma Satanás. Por eso la iglesia debería ser integral, para dar respuestas integrales y para abarcar. Porque ¿qué prometió? ¿Qué dijo Cristo? La pondré en las puertas del infierno. Y el infierno y las llamas no prevalecerán contra ella. Y eso es una verdad. Créanlo, hermano. Es verdad. La pastoral del adulto, que es otra pastoral. A ver, y aquí tenemos varias líneas, porque aquí yo le he estado hablando un poco de la predicación hacia afuera, de atraer gente de afuera, pero si nosotros vemos, nuestros hermanos que van casándose y van teniendo familia, necesitan una pastoral de la niñez para ser mantenidos y educados. También necesitan una pastoral juvenil y en este aspecto en la banda de los que son de la iglesia, donde podamos enseñarlos, educarlos para que puedan enfrentarse a este mundo y que puedan dar una respuesta cristiana. Ergo, tenemos que formar corazones y mentes cristianos. Es una responsabilidad no menor, desde nuestros niños hasta nuestros jóvenes y en la adultez, donde ellos ya han recibido toda una vida de discipulado, ellos ya debieran estar siendo consolidados. Si se ha llegado a ser adulto estando en Cristo, entonces se espera que en la vida del creyente también haya una madurez en la fe, que esta etapa de la vida sea incluso sea una etapa donde pensar en la misión, pero en un concepto de misión amplio, porque la gente piensa que los misioneros son gente que se prepara para ir donde están los negritos allá en África, y no, la misión es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el ministerio dice la reforma, dijo Lutero, la reforma descubrió, el sacerdocio de todos los creyentes, que los creyentes aún, no siendo ministros ordenados, tienen una misión. Por eso la palabra antigua que todavía utilizan los católicos para su culto, para su liturgia, que se llama misa, viene de la palabra misión, porque al final de la liturgia los católicos, cosa que dejaron de hacer, el sacerdote después de terminar la homilía y la Eucaristía, decía, y ahora id y predicad. Era una llamada a la misión. La iglesia antigua tenía esa concepción del culto. El culto era una preparación para la misión. La gente va a nuestros cultos para ser fortalecidos no solamente en lo emocional, ser fortalecidos en lo espiritual, en lo mental, en el corazón, en todo, integralmente en Cristo, porque dice la palabra que es que debemos nacer de nuevo. Todas las cosas deben ser nuevas. Ahora, quien está en el Evangelio, quien crece y llega a ser adulto, tiene varios pasos. Es un privilegio. Yo no lo tuve ese privilegio. Yo me convertí a los 19 años. Es un privilegio. Es genial que una persona. Ojalá yo estoy trabajando para que mis hijos conozcan a Cristo desde chiquitito y lleguen a esta madurez para tomar decisiones. Y en la madurez se espera que las personas ya te den y te van a dar otros problemas. ¿Ya? Un aspecto, queridos, que no debemos, bueno, lo veremos más adelante, pero que no debemos olvidar que en la iglesia está como que está compuesta de seres humanos, nada de lo humano nos debe ser ajeno. Nada del humano me debe ser ajeno. Nada. Y en esta etapa de la pastoral del adulto, hermano, el gran error que tenemos los pastores, primero, muchas veces cuando escuchamos eh, eh, una confesión de parte de alguien de la iglesia, esa confesión muchas veces nos inspira a hacer un sermón. Eso no se debe hacer.
porque violas el secreto de la persona que te dijo la confesión, la apartas. De hecho, les voy a contar algo muy patético. Yo conocía a muchos hermanos evangélicos que van donde los curas a confesarse, porque saben, no tienen esa confianza en su pastor. Ya en esta parte de adulto, nuestros hermanos que han estado con nosotros, que se han criado junto con nosotros en la iglesia, debieran tener confianza en nosotros para poder decirnos sus problemas. En serio, esta debiera ser la pastoral de la confianza para toda la vida. Si bien la mayoría de las decisiones de la fe se dan en la pubertad y en la juventud, es la etapa adulta donde se espera una relación comprometida. Es ahí donde las personas pasan de ser un niño que va y una persona que se compromete con su iglesia, que ofrenda con la iglesia, que se pone con la obra. Pero para que esa persona crezca en la fe y se ponga con la obra, tenemos que invertir en ello. La formación cristiana de adultos es esencial para que la iglesia lleve a cabo su misión, dada a los apóstoles por Cristo. La pastoral de adultos fomenta este discipulado más profundo, un discipulado más profundo donde hay cosas que se deben conversar. Una persona adulta que ya está trabajando debiera ya comenzar a entender cómo son las finanzas de la iglesia, cómo son los ministerios, y viendo qué ministerio le podría llamar la atención, ya debiera estar en esa etapa, si es que el Señor nos lo llama al ministerio. En fin, ahora veremos también otras áreas. Una pastoral que, en serio, hermanos, por favor, no lo olviden nunca, es la pastoral de la tercera edad o del adulto mayor. Algunos también le dicen la pastoral de la edad de oro, que promueve, en esta etapa debería la pastoral promover el reconocimiento de su dignidad como persona, como hijo de Dios, porque en esa etapa la gente se siente un poco entre amenazada, disminuida, porque claro, deja la vida activa en la sociedad donde trabajaba, imponía y pasaba a una vida más pasiva, donde debiera, teóricamente, ser una etapa de júbilo, de ahí viene la palabra jubilarse. Lamentablemente ese júbilo cada vez es más utópico porque no da. El envejecimiento es una etapa no menor. De hecho, en la experiencia, hay un pastor que se llama el reverendo Darío Silva Silva, y este pastor colombiano eh, tenía un programa para los adultos mayores, donde los adultos mayores llegaban a esta edad, los miembros de la iglesia de toda la vida, y en esa edad se les extendía de pago de impuestos. Se les dejaba, no se les, todo el diezmo que habían pagado y la ofrenda ya no se les exige en esa edad, en esta iglesia. Y muchas veces con las finanzas de la misma iglesia se hacía un programa de años dorados donde la iglesia, con las personas que se habían puesto toda la vida, aquellas hermanas y hermanos de matrimonios que han estado siempre ahí fieles, pasan a la etapa donde la iglesia les hace un cariñito, los cuida, los quiere, porque ellos son la memoria de la iglesia, son el balance. Porque la iglesia siempre está entre lo nuevo, tirada por lo nuevo y tironeada por lo que queremos conservar. Y eso es normal. Hay que acostumbrarse a vivir con esa tensión. Los pastores que tenemos, yo no tengo una iglesia grande, yo soy pastor misionero y vivo ocasional, a mí no recibo nada por mi ministerio, pero siempre estamos todos tironeados por estas dos tensiones, lo nuevo y lo viejo. Ahora, lo importante es que nuestro pastorado sea tan holístico que tanto los jóvenes que quieren lo nuevo como los viejos que conocen lo antiguo conversen como cuerpo. Porque los jóvenes tienen toda la fuerza para ejecutar, pero los viejos tienen la perspectiva que les da la sabiduría y la historia. Y los viejos también lo han visto, lo han visto. Es como a mí me pasa, yo ya viejo, cuando viene alguna nueva manifestación carismática, no sé, pues me acuerdo una vez cuando mostraron la patada en el estómago santo, que habían ministros o pastores en Norteamérica que pegaban patadas en el estómago combo para ungir, entre comillas. Yo ya lo había visto. Para mí, vergüenza. La pastoral de la tercera edad debiera ser esa etapa donde la iglesia debiera también sensibilizarse y apoyar. Yo aprendí mucho en cierta etapa del pastor Darío Silva porque él apoyó mucho lo que era el emprendimiento, programas de microcrédito, programas de talleres para los adultos mayores, hermano. Mire, un adulto mayor en una iglesia feliz es un adulto mayor que en serio va a comprometerse con la obra. Por favor,
no los dejen. Porque nuestra sociedad ahora, no sé si se dieron cuenta, hay una filósofa que hablaba de la glorificación de la juventud. La sociedad actual glorifica la juventud a niveles increíbles, a tal nivel que tenemos un joven que no sabe nada como presidente, que sabe muy poco de la vida, que no sabe de trabajo, que no sabe de emprendimiento, que no sabe de pagar impuestos, pero es presidente. ¿Por qué? Porque esta sociedad ha llegado a glorificar al neófito, pero se ha olvidado de los extremos de la vida, del nacimiento, de la niñez y de la adultez, porque esta sociedad no es consciente como, no sé, ustedes tengo 40 años y quienes son mayores que yo sabrán que antiguamente se tenía una mayor conciencia. Oye, mi etapa de trabajo va a ser hasta acá y después seré viejo y después seré esto y esto y esto. Hoy en día la sociedad no piensa así. La sociedad le dio la espalda a la enfermedad, a la adultez, a la locura, a la niñez. Lo niegan a tal nivel, queridos hermanos, y aquí se van a dar cuenta, a tal nivel lo niega que incluso están dispuestos a eutanasiar a los adultos mayores cuando el adulto mayor se deprima a eutanasia. ¿Cuánto sale? 17.000 pesos en Suecia. Porque claro, po, porque como estamos glorificando solamente la juventud, porque la juventud paga, porque la juventud paga, porque la juventud compra, en cambio, las etapas pasivas de la vida son relegadas incluso por los políticos. La iglesia, queridos hermanos, a través de la historia, ha sido muy consciente de estas cosas. Y les recomiendo los libros de historia del cristianismo de Justo González, donde demuestran esa historia del cristianismo y hay una historia económica del cristianismo del mismo autor, Justo González. Eh, en ese libro se explica cómo la iglesia organizaba sus finanzas para poder ayudar tanto a los ancianos, a las viudas y a los desposeídos. Y en serio se van a llevar grandes lecciones, porque los primeros obispos de la iglesia eran gente rica, de recursos, muy educada, que se hicieron totalmente pobres. Y no se hicieron totalmente pobres como lo enseña la iglesia católica, franciscanismo, así todo rasgado. No, 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 no. Había un obispo de los padres de Capadocia, que este obispo tenía empresas y esas empresas las puso para el ministerio, pero esas empresas las hizo productivas. ¿Por qué? Porque si tú vendes, se dio cuenta este obispo que si vendía todo, iba a tener para un día de comida para todos los pobres que tiene. Pero si él tenía una manera productiva, si ponía a producir los campos que le había regalado su familia y ponía a trabajar a la misma gente de la iglesia, eso podía dar mayor rédito. San Basilio, Basilio de Cesarea. Y Basilio fue tan inteligente que con la plata que había recibido de herencia, la puso, pero la puso a trabajar para beneficio del reino de los cielos. Qué interesante. Bueno, sigamos. La pastoral de la tercera edad, no la, no, pero ojo que esto van a tener después el PPT, van a poder profundizar. Y la pastoral de transición. Esta es una pastoral que a mí me ha tocado mucho, 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 mucho. No sé por qué, es cosa de la vida. O también se le llama rite de passage o rites de passage, que esa es una taxonomía de la antropología, querido Cristian. ¿Ya? El rito de paso es un concepto sociológico y antropológico que designa actividades que simbolizan la marca o transición de un estado de vida a otro estado de vida. Ojo, que esto es material de prueba, de examen. Esta denominación fue acuñada por el antropólogo francés Arnold van Gennep. Y Van Gennep señala que en su desarrollo social un individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones. Primero, entre la juventud y la edad adulta, entre la soltería y el matrimonio, entre no pertenecer y pertenecer a un grupo en particular. No sé si se han dado cuenta. Entre viajar y retomar. En las sociedades no industrializadas, más rurales, tales transiciones son esenciales para la vida. Un ejemplo, para que hermanos vayan tomando atención. Para nuestra cultura chilena, que nosotros somos una sociedad más rural, no somos una gran metrópoli, eh, el rito de los 15 años no sirve para nada, no es tema para nosotros. Pero un ejemplo, en la experiencia de la comunión anglicana en México, tuvieron que incluir un rito de los 15 años porque es tan importante ese paso para la sociedad mexicana desde los 15, porque para ellos las niñas a los 15 años en adelante ya pasaban a ser mujeres.
se iban despidiendo de su niñez. Entonces fue tanta la necesidad que nosotros como comunión tuvieron que llamar a un sínodo y el sínodo tuvo que deliberar para poder ver si se incluía ese rito y se incluyó. La iglesia, ¿por qué yo hablo de la pastoral etaria? Porque la iglesia y el pastorado es un pastorado para la vida. ¿Y cuál es el rol del pastor? El rol del pastor es acompañarte durante toda tu vida. ¿Qué quiere el pastor de ti? Que seas feliz. ¿Y cómo busca el pastor que tú seas feliz? Predicándote el evangelio fielmente, predicándote las escrituras, enseñándote cómo vivir, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y esa voluntad de Dios no se limita a la adultez, también a estos ritos de transición. El primer rito más importante, a ver, el nacimiento. Muchas iglesias tienen, nosotros bautizamos bebés, otras iglesias bautizan adultos, pero nosotros bautizamos bebés como un rito de nacimiento, de inclusión al pacto, porque nosotros tenemos una teología pactual. Ojo que yo estoy describiendo mi experiencia, hermanos, para enriquecer la vuestra. No estoy imponiendo por si acá, porque no les digo que se hagan como yo, porque a Dios a uno lo llama para cada redil. Tranquilo, ¿ya? Pero otras iglesias, como la Asamblea de Dios, incluyeron el rito de la presentación y un rito bíblico, porque a Jesús lo presentaron en el templo. Otro rito son los ritos matrimoniales. ¿Por qué? El matrimonio es un tema muy interesante porque el matrimonio en las escrituras no está tan definido. O sea, en la sociedad hebrea se definía como un contrato entre familias, pero eso fue cambiando la concepción. Y bueno, también, por supuesto, los ritos funerales. Y eso también necesita una pastoral. Uno de nuestros ministros, que está en Argentina, hace solamente lo que se llama la pastoral tanatológica. Y él trabaja, porque allá en Argentina tienen esa concepción, trabaja en una capilla que tiene un cementerio, en la capilla de un cementerio. Entonces él ahí ministra a todas las personas que fallecieron, cuando lo piden también, y también cuando hay una persona que falleció y no tiene nadie en que lo vaya a reclamar su cuerpo. Y este hermano tiene tanta experiencia en pastoral tanatológica que es un especialista. Y así hay distintas pastorales. ¿Por qué? Porque cuando llega la familia doliente, ellos necesitan ser pastoreados, ser acompañados, ser apoyados, y que te conozcan y que puedan acudir hacia ti como pastor. El matrimonio es lo mismo. De hecho, personalmente como política yo no caso a nadie que no sea conocido. No. Porque tanto como trabajador social como pastor, no. Si no son de la iglesia, no voy a andar como los católicos casando a quien venga. No, hay que conocerlo. El rito debe ser relevante. Y tú debes conocer a la pareja porque la experiencia también te va dando, ojo, ojo, ¿dónde puedo acompañarlo? Quizás ellos no son para casarse. ¿Cómo apoyarlo? Quizás tú ves algo, porque el ojo del ministro se va afinando con el tiempo. Eso es una realidad. Entonces, cada rito de transición necesita una pastoral también. Y hay países donde hay gente que se dedica toda la vida al matrimonio solamente. Hay especialistas también simplemente en bautizo. Nosotros en Chile vivimos una realidad muy insular, o sea, somos como una isla en el mundo. No nos llega esto, pero a mí, el marido de mi maestra de la última clase que estoy tomando ahora en Eastern, toda la vida ha sido capellán penitenciario. Y es el tipo que más sabe en el mundo de capellanía penitenciaria. Entonces, estas partes, estos pasos de la vida también necesitan un enfoque pastoral. ¿Se van dando cuenta que nos faltan manos? La pastoral de matrimonio. Y aquí vamos a hacer aquí hay, ojo, porque la pastoral del matrimonio no va solamente con el matrimonio en sí, la unión, separación, divorcio, y para algunos incluso puede ser el recasamiento. No me gusta la palabra recasamiento, a mí me gusta más bien la palabra nuevo matrimonio. Este es un aspecto controvertido, así que tomemos ojo en esto, ¿ya? El matrimonio es una parte súper importante en la vida de la gente, ¿ya? Y es un rito de paso, de la soltería a la vida de casado, que son dos estados de vida totalmente distintos. Y se espera que
Todos esperamos que el matrimonio sea para toda la vida, pero lamentablemente no siempre es así. Y eso es una realidad. ¿Por qué a Jesús le dicen, le hablan sobre el divorcio? Y Jesús dice, ah, es que hubo una concesión sobre el divorcio. ¿Por qué? Por la dureza de corazón del pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que esa dureza de corazón no existe el día de hoy? Sí existe. Y hay matrimonios que con el tiempo se llegan a ser insostenibles. Y para eso sería bueno también tener en algún momento, si existe una especialidad de pastoral matrimonial, ver estos puntos. La- lo- lo- Porque el matrimonio se une, pero hoy en día nadie te enseña cómo ser matrimonio cristiano. Y la pareja que se une no solamente necesita las primeras charlas, necesita un acompañamiento. Me ha tocado por mucho tiempo ir a cursos de hecho, con mi esposa, como todos los matrimonios hemos pasado por problemas, todos. Y mi matrimonio no es perfecto, sino que se apega y se aferra a Cristo. Yo a mi señora cuando me casé le dije, no te prometo mentirte, te prometo ser sincero y decirte la verdad. No le prometí rosa ni... Es que era eso o quedarme soltero. Y mi señor me mandó la idónea en último momento. Porque en la iglesia en la que estaba no pasaba nada. Y el señor me mandó una metodista. Wesleyana también, porque mi suegra es wesleyana. El tema es que, no sé si le ha pasado que han ido a encuentros de matrimonio. ¿Y qué se habla en el encuentro de matrimonio? Mi esposa es buena, me la quiero mucho, me tienen los niños limpios, los manda al colegio y hace cocina rico. Eso a mí como pastor es una red flag. No se conocen. Porque con quien compartes la cama tú no puedes decir eso. Lo siento. Mi esposa es mi amiga, es mi compañera. ¿Qué dice Cantar de los Cantares? Es mi amada, es mi compañera, es mi confidente, es mi otra parte. Y no puedo decir, no puedo reducir esa experiencia vital de toda la vida. Yo llevo más de 10 años casado a decir, mi esposa es buena, mi esposa cocina, mi esposa no conoce a su esposa. Alerta, alerta, hermano, alerta. Muchas parejas se divorcian y eso es una realidad. El tema es que la iglesia vuelve a lo mismo. Nada del humano le debe ser ajeno al pastor. Nada. Nosotros no somos católicos romanos. Y el problema, hay un libro que se llama El refugio de las masas de Cristian Lelif del Pinay, un sociólogo que vino hace más de 40 años a Chile, un sociólogo protestante, y se dio cuenta que los evangélicos en Chile tenemos un problema. No nos hemos sacado el moralismo romano de nuestro corazón, de nuestra mente. Porque para el protestante y evangélico, el matrimonio no es sacramento, es un estado bendecido de vida que Dios lo aprueba y la iglesia que hace bendice esa unión, no es sacramental. Porque para nosotros sacramento es bautismo, Santa Cena, Eucaristía. Santa Cena, bautismo, Santa Cena. Jesús no estableció otro sacramento, entonces, ¿qué hacemos con el matrimonio? Calmado, calmado. El matrimonio es un estado que la iglesia sí bendice, pero no tiene un alcance, no tiene un nivel sacramental. El nivel sacramental es que Cristo lo dijo, hay que obedecer. Pero, ¿qué hacemos con el matrimonio? Sigue siendo un estado bendecido por Dios, sigue siendo un estado querido por Dios. Pero el problema son las relaciones humanas, que son un azar, hermano. Nosotros podemos conocer a unos chiquillos de toda la vida, desde que nacieron por debajo de las bancas, pero en el momento del desarrollo nosotros no estamos dentro de su hogar, nosotros no sabemos lo que pasó ahí, no sabemos lo que pasó en la escuela, no sabemos lo que pasó en su universidad, pero de la noche a la mañana, algo que a mí me pasó, una de las chicas del coro es lesbiana. Y esta chica del coro se iba a casar con mi líder de jóvenes. Se imaginarán, se imaginarán lo que pasó ahí. Yo era muy joven, no supe qué hacer, hermano. Eso que me llevó a mí y a mi esposa, a formarnos.
Y en el momento cuando yo dije, me di cuenta que tenía que ser formado. Porque vuelvo a lo mismo, hermanos. Nada de lo humano nos puede ser ajeno. Y esas cosas hoy en día pasan. Ahora, esta chica que es lesbiana, ¿tú la vas a mandar a casarse? Sí, porque sí, con nuestro líder joven. Y es aquí donde la ética y el criterio ministerial deben ejercerse. Porque la iglesia de Dios no es una industria. No podemos saber a la iglesia como un paradigma homogeneizante, normalizante. ¿Se acuerdan de las escuelas normales? Las escuelas normales buscan normalizar a la gente, que todos supieran lo mismo. Pero la iglesia no es eso. La iglesia está llena de personas, de familias, de individuos. Y cada individuo, aunque los conozcamos toda la vida, siguen siendo un misterio. Porque solamente Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios. La unión es una fiesta, la unión de un matrimonio nuevo. La separación es un proceso que necesita ser acompañado por nosotros. Porque no es fácil. Nunca me he separado en mi vida. Y de hecho, si ni Dios lo permite, yo me llegara a separar, me quedo así. No me vuelvo a casar. Porque me enamoré de una sola mujer en toda mi vida. Y es la única que voy a amar toda mi vida. El matrimonio es un pacto. No es sacramento, pero es un pacto. Es un pacto que un hombre y una mujer hacen frente a Dios, que está representado por un pastor quien da la bendición. Y dice en Lucas 16, capítulo 16, verso 18, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y esa es la bendición que damos todos nosotros muchas veces. El tema es que l- preguntémonos, porque somos seres humanos aquí. Por eso esta clase, es de las clases más íntimas que voy a tener con ustedes, porque estamos todos en el mismo barco y todos quizás hemos pasado por experiencias muy íntimas y muy parecidas a esta. Dios quiere que se una la gente, que se unan las parejas. Me pregunto, ¿esas parejas muchas veces que hemos unido, Dios habrá querido que se unan? Porque hay uniones que son por la fuerza, hay uniones que son por razones culturales, por intereses económicos, incluso por pura lascivia. Y ese tipo de discernimiento, hermanos, ese tipo de discernimiento no se ejercita solamente con una o dos clases, es un tema ministerial. Toda la vida te va a dar ese ojo. Y en ese proceso de separación, el gran error de la iglesia fue abandonar a los que se estaban separando, cuando es la etapa donde más nos necesitan. Un matrimonio en crisis es un matrimonio que necesita ayuda y tenemos que estar ahí porque lo podemos salvar. Y hay otros que simplemente no. Porque recordemos, nosotros somos, como siervos de Dios, somos servidores, no somos Dios. Tomás de Aquino decía, hay deseos que corresponden a los ángeles y hay deseos que corresponden al ser humano. Nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos nosotros somos falibles, la iglesia es falible, todos somos falibles y las relaciones también pueden ser falibles. Y en la separación nos necesitan. El divorcio también, ¿cómo no? Y si esa persona y las personas que se divorcian, también, bueno, esto no quiero centralizar un estudio bíblico o un estudio teológico sobre esto, estoy dando aspectos del misterio. Las personas que se divorcian también necesitan ser pastoreadas, lo merecen. Porque vuelve a lo mismo, que es el eje de toda esta lección. Lo que la iglesia no abarca con su luz, con la luz del evangelio, la oscuridad lo toma. También otra pastoral que, bueno, la iglesia pentecostal está súper bien hecha, en serio, con esteroides, es la pastoral de la mujer, que se ve muchas veces en los grupos de Dorcas. Muchas veces hay iglesias donde la esposa del pastor toma un rol activo en el pastorado y también se le reconoce como pastora. Aquí en el sur, muchas pastoras, ¿ya? No tanto por esa teología, y ojo, hermano, esa teología no es teología. Cuando dicen que el pastor, que la pastora es
es pastora porque el pastor y se unen en una sola carne, eso no es, eso es más de creencia popular, porque no es ni evangélico ni protestante, eso no es, porque cuando Dios llama a una persona, llama a una persona. Ahora, en mi caso, yo tuve que pedirle permiso a mi esposa. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia, la iglesia se reconoce que si bien mi esposa no está en el ministerio, ella va a sufrir el ministerio al igual que yo. Entonces sí, muchas veces el llamado no es para los dos, pero hay veces también donde el llamado es para los dos y el complemento es maravilloso. Y aunque la esposa no tenga el llamado pastoral, sí ejerce un rol porque los hermanos de la iglesia la ven en un rol importante, ¿ya? Pero esa teología de que no es teología, hermano, eso no, cuando el Génesis habla de que se unirán y serán una sola carne, está hablando de la realidad del matrimonio como que es de la unión matrimonial y la intimidad matrimonial. Se conocen la palabra bíblica. Pero no está hablando de que se entrelazan ministerios, intereses, porque eso ya no, es eso es eisegesis, es meterle al texto conclusiones que no corresponden. Pero bueno, eso también lo podemos conversar. Lo importante es la pastoral de la mujer, porque es específica. Las mujeres tienen problemas que nosotros los hombres no vamos a poder entender. A tal nivel que yo, en serio, lo que es de mi señora, yo lo delego y lo respeto. Y lo que es de las mujeres lo delego, lo respeto. Y si puedo apoyarlo, lo apoyo, todo bien. Pero, eh, un ejemplo, hablar de género en la iglesia es súper bueno. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia habla de género, habla desde los roles complementarios de la Biblia. La Biblia, desde Génesis, plantea que el ser humano, el hombre y la mujer, son complementarios. Son el uno para el otro. Y es el pecado el que los separa. De hecho, la ideología de género, no sé si se han dado cuenta, pero lo único que ha hecho es separar a los géneros. Un matrimonio separado es débil y está en crisis. Nosotros, y si se dan cuenta, las actuales ideologías lo que buscan es separar al ser humano y atomizarlo. La experiencia, démonos cuenta de la experiencia de la pandemia. ¿Se dieron cuenta que después de la pandemia no hubo conversiones en masa? ¿Se dieron cuenta de que después de la pandemia no hubo ni conversiones en masa, ni la gente volvió a la iglesia? De hecho, ha sido muy difícil que la iglesia vuelva a la presencialidad. En muchas iglesias. Da harto para reflexionar. Hermano, yo aquí no estoy imponiendo verdades por si acaso, estoy dando paso a la reflexión. ¿Ya? Bien, las hermanas necesitan ser pastoreadas porque también tienen ciclos de vida. Y los ciclos de la mujer, un ejemplo, el ciclo de la pérdida, la pérdida de un bebé. Solamente una madre podrá entender. El padre entiende desde su perspectiva de padre. Un ejemplo, vuelvo a lo mismo, disculpen que me pasó hace tan poco que mi vecino, como no saben el nombre, no importa, mi vecino, que perdió a su hijo, eh, no, lo ha tomado como hombre. ¿Y saben cómo él ha canalizado su dolor? Con trabajo. Porque si somos el hombre, con las manos vamos canalizando el dolor y vamos llorando. Pero mi vecina, pido oración por ella, no se ha vuelto a parar de la cama. Son distintas psicologías, distintas maneras de vivir y de existir. Y imagínense el misterio. Y son complementarias por voluntad de Dios. Qué maravilloso. Bien, avancemos porque podría estar hablando mucho, mucho rato y no es la idea la tierra a nadie. La pastoral de la... Y aquí quiero llegar al final. Ya vamos terminando, así que tranquilo y vamos a empezar a la rueda de preguntas, de consultas. La pastoral de la familia ministerial, hermano. Porque aunque todos ustedes no lo crean, las familias ministeriales de los pastores sí entran en crisis. Sí entran en crisis. Sí se separan. Lo he visto muchas veces. Dios me guarde y los guarde a todos ustedes también. Pero es una realidad. ¿Por qué? Por la dureza de nuestros corazones. Principio. El acompañamiento pastoral a pastores de la iglesia y la familia ministerial es muy importante. De hecho, el caso del reverendo David Huerta de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales de aquí de Concepción, él era pastor de pastores.
Él antes de fallecer, porque tuve la pena de no poder estar en ese velorio, porque estaba fuera de Chile. Y el reverendo Huerta fue un pastor que pastoreó pastores, o sea, venían pastores de otras denominaciones para escuchar su consejo, porque el pastoreo de pastores es necesario. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes discipular si no, si no eres constantemente discipulado. Y es un principio de Dios. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros, siempre hay alguien que tiene más experiencia y alguien que nos puede bendecir, porque el cuerpo, porque por eso mismo cuando Pablo habla de la iglesia, habla del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Hay etapas del hombre y de la mujer donde nosotros no vemos cosas, pero una persona mayor sí las ve y una persona más joven también las ve. Porque la iglesia ha sido hecha para ser entrelazada como los cuerpos. O sea, las células del cuerpo no se diferencian una de otra simplemente en función, pero son células del mismo cuerpo. Son un cuerpo. Eso es la iglesia. Cuando un pastor cae, no es un motivo para enojarse ni para llorar, es un motivo, es un motivo para llorar, pero también para reflexionar. ¿Qué no hicimos? Hay un libro que no me acuerdo el nombre, pero era un libro sobre por qué, que lo escribió un pastor que engañó a su esposa. Y este pastor escribió un diario de cómo fue. Interesante, porque tú con el ministerio incluso también puedes engañar a tu familia. ¿Cómo, pastor? Me dicen, sí. Todo aquello que no te permita compartir tiempo de calidad con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, porque también hay que darle tiempo a nuestras propias familias, eh, ese tiempo se lo robaste. Y es ahí donde la iglesia también tiene que comprender los tiempos de los pastores. El pastor merece tener su intimidad. El pastor merece tener incluso sus vacaciones y sus imposiciones, por favor. Lo merece. Y el pastor necesita un acompañamiento espiritual porque de otra manera no lo tendrá. El ministerio es un lugar súper, súper solo. Yo cuando me vine a Chile, yo estaba en Argentina unos años con mi señora, estábamos formándonos allá. Y me llamaba la atención de que ya todos los pastores de distintas iglesias hablamos, conversamos, compartimos. Todos. Distintas denominaciones. Y cuando llego a Chile a ministrar, me doy cuenta que nadie habla con nadie, que nadie le tiende la mano a nadie, que nadie reconoce a nadie. ¿Cómo no puede haber uno? Yo reconozco al reverendo David Huerta, yo reconozco a mi pastor Enrique Silva, la pastora Ana Molina, y los voy a reconocer toda mi vida porque Dios puso gente sobre mí, con más experiencia, y yo los voy a honrar, aunque seamos de distintas denominaciones, pero lamentablemente eso no se da en Chile. Porque las denominaciones somos distintas denominaciones del mismo cuerpo de Cristo, estamos llamados a convivir, al menos. Eh, es necesaria una pastoral tanto de la familia para mantenerla en salud, porque la salud ministerial depende mucho de la salud familiar. Se da mucho en la octava región, y aquí hablo con datos duros, mucho, que muchos pastores pentecostales tienen a sus hijos descarriados. La pregunta es ¿por qué? Pero no es una pregunta hacia el pastor para culparlo. Es una pregunta como cuerpo de Cristo, ¿qué no hemos hecho? ¿Por qué ese niño o esa niña que es hijo del pastor se siente con la necesidad de ser mejor que todos los demás? Es un niño. ¿Por qué la esposa del pastor tiene que estar corriendo para todas partes? ¿Por qué el pastor no puede descansar? Porque también es un ser humano. Tenemos, y aquí yo vuelvo al paralelismo entre la ley del Pinay y nuestra realidad, porque nosotros pensamos que nuestros pastores los hemos visto como el sacerdote católico, que no tiene nada más que hacer porque, bueno, es otro tema, no tiene nada más que hacer porque no tiene familia, no tiene nada, y ahí está en la parroquia. Pero en el mundo evangélico, el pastor es casado. Y debemos nosotros cuidar ese matrimonio. Y si llega a separarse, si llega a caer el pastor, tenemos que entender el por qué. Cuando me consiga ese libro, quizás se los pueda compartir, porque es muy interesante ver cómo esta caída de este pastor. Primer paso, este pastor gringo, la soledad. Su esposa no la acompañaba. Segundo paso, tenía una secretaria.
Tercer paso, la secretaria lo escuchaba. La secretaria lo escuchaba, la secretaria lo contenía, la secretaria estaba ahí todo el momento. Tercer paso, y por tres, y por 5 o 10 minutos de no sé qué, te echaste un ministerio y una familia toda la vida. Ahora voy a dar otro caso, práctico. ¿Y qué pasa si a tu pastor lo funan? Tienes que conocerlo. Porque quien conoce, yo conozco a mi esposa, yo sé de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Y la voy a proteger a brazo partido. Ese compromiso debiera ser con nuestros pastores. Para finalizar, les dejo esta imagen. Ese es un pastor. Y pienso yo que esa es la figura que Jesús estaba pensando en el pastor. Pueden ver a ese perrito, es un perrito pastor de ovejas. Ese perrito siempre lleva un collar de punta. ¿Por qué? Porque pelean palmo a palmo contra los lobos y contra los osos, junto con los pastores. Y muchas veces la gente no entiende que el pastor es una persona con necesidades, con debilidades, que también necesita ser pastoreada y que también necesita ser apoyada. Porque el rol pastoral no es algo solitario, como la Iglesia Católica, es un rol colegiado. Por eso hay iglesias que tienen a los oficiales, hay iglesias, y por favor, hay un libro que se llama Una iglesia con propósito de Rick Warren, que no es el libro perfecto, pero tiene una parte interesante, que salió en los 90, fue el pastor bautista Rick Warren, que en la iglesia con propósito él describe, el pastor debiera tener como capas. Hay personas sobre las cuales tú puedes depositar confianza. Hay gente donde por cosas de la vida no puedes depositar mayor confianza. Pero sí, la familia pastoral y el pastor en específico debiera estar rodeado de personas de confianza para estar apoyándose constantemente. Pero primero debiera haber una conciencia de que el pastor es ser humano. Cuando nosotros entendamos que nuestros pastores son seres humanos, los humanicemos, podremos también empatizar con ellos, incluso hasta en las caídas. Quizás no volverá al ministerio, porque hay caídas que no ameritan una vuelta al ministerio, pero no lo perderemos del redil. ¿Y qué pasa con una familia pastoral cuando le quitan la casa pastoral de la noche a la mañana? Yo lo vi, hermano. El pastor cayó. ¿Qué culpa tienen sus hijos? Y cierro esta exposición diciendo, hermano, por eso en la iglesia y para el ministerio, nada del humano me puede ser ajeno. Bueno, mis queridos, ahora termino la aceptar dudas con